¿Por qué es relevante la reforma para nosotros hoy? ¿Por qué los pastores quieren que ustedes conozcan esta historia? ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, este tema es relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la reforma. La reforma no ha terminado, hermanos. Las diferencias siguen siendo tan irreconciliables como hace 5 siglos. Y créanme, yo estoy consciente del hecho de que a muchos puede que no le parezca políticamente correcto hablar de ese modo en un momento en que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica parecen estar enfrentando un enemigo común en el humanismo secularista. Y de verdad que damos muchas gracias al Señor de que un gran grupo de ciudadanos en nuestra nación y en otros países de América Latina, independientemente de sus credos religiosos, estén levantando su voz para frenar el avance de esta agenda inmoral que este humanismo secularista pretende imponernos a la fuerza. Qué bueno, pero cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo romano, la medicina será peor que la enfermedad. Cuando el evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas. Se pone en juego la salud y permanencia de la iglesia, y las distorsiones que provocaron la reforma en el siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo romano como hace 5 siglos. La iglesia católica es irreformable por su propia doctrina. Solo tenemos que leer el catecismo que la Iglesia Católica publicó en 1994, el último, para ver cómo el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, que por cierto algunos dicen, pero la Iglesia Católica ha cambiado mucho después de Lutero. Sí, se ha puesto peor. Se ha puesto peor porque en el tiempo de Lutero todavía no se había decretado la doctrina de la infalibilidad papal. Eso se hizo en el Concilio Vaticano I en el año 1871. Todavía no se había decretado la doctrina de la ascensión de María al cielo. Eso fue después de Lutero. Se ha puesto peor. Todo eso sigue igual. La doctrina de los sacramentos como medios de gracia, la posición de la Virgen María como corredentora con Cristo, entre muchas otras distorsiones del cristianismo bíblico. Este catecismo enseña, y cito, que por medio de su intercesión María continúa trayéndonos el don de la vida eterna. Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. Eso no ha cambiado. En un manual escrito para los sacerdotes dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. La Iglesia Católica continúa aceptando la declaración del Concilio de Trento, que no fue otra cosa que un concilio de contrarreforma. Un concilio que niega abiertamente la doctrina de la justificación por la fe. Dice en el canon número 9 del concilio, escuchen esto: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación. Si alguien dice eso, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. Hermanos, eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña con respecto a la justificación, lo que ellos están negando ahí. Que todo lo que Dios requiere del pecador es que abrace a Cristo por la fe.
Pero esta doctrina del Evangelio es declarada un anatema por la Iglesia Católica Romana. Y el Señor sabe que no decimos esto por falta de amor por los católicos o por querer generar animadversión contra los católicos. Todo lo contrario. Hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar a un lado toda doctrina humana que les impide abrazar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo, del cual hemos sido hechos partícipes por medio de la fe sola. Así que cuidado, hermanos, porque el movimiento ecuménico que pretende obviar nuestras diferencias con el catolicismo ha tomado un nuevo impulso con la elección del Papa Francisco, tanto así que ya se está hablando de que el año que viene va a haber una celebración conjunta entre el Papa y un grupo de luteranos en la iglesia luterana sueca. Ellos van a celebrar juntos la reforma. De hecho, a mí no me extrañaría para nada que dentro de unos meses se levante la excomunión que se le puso a Lutero el Papa León X en junio del año 1520. No me extrañaría que le levanten la excomunión a Lutero. Pero como bien ha dicho alguien muy sabiamente, es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Así que sí, este tema sigue siendo relevante.